Bueno, pues Shabbat Shalom, ya de vuelta en casita, qué bueno es estar en casa. Les decía ahorita aquí a la quejilá, a los hermanos y a la familia que es bueno estar cerca, que es bueno volver a casa después de un ratito de estar lejos y de estar a la distancia. Ya estamos aquí, familia, qué bueno poder estar con la familia, ¿no? Haciendo lo que la palabra nos ha enseñado que debemos hacer, perseverar en la comunión de los unos con los otros, perseverar en el partimiento del pan, perseverar en las oraciones y perseverar en Él, ¿no? Porque al final no existe un ser humano que si no persevera, no pasa nada. Si tú no perseveras, terminarás volviendo y cayendo nuevamente al mismo estado en el que te encontrabas antes. Esa es una realidad que es inamovible, ¿no? Es una realidad que es triste, pero sí es la naturaleza humana. Y fíjate que pensando en lo que hemos estado viendo de Bereshit y lo que seguiremos viendo ahorita en este estudio, pues puedes ver la necesidad inminente, la necesidad pero brutal así de que Mashiach vuelva. Porque no hay otra forma de restaurar la condición del hombre al estado no primigenio cuando fue creado, sino antes, en el estado de la pureza, de la santidad. No hay forma de restaurarlo todo si no es a través de Yehoshua. Entonces, al día de hoy nosotros tenemos el privilegio de conocerle, el privilegio de haber sido llamados y de que Él puso en nosotros el prestar oído, ¿entiendes? El Shema, el escuchar, pero con la misma actuar, ¿no? ¡Wow! Tú sabes, mira, orábamos antes de empezar por la gente que ha estado, que caminaba con nosotros y que ahora ya no están. Y el privilegio que tenemos de haber escuchado, de haber atendido. Hoy, el día de hoy, el mundo como tal, vengo de un país en donde es muy católico, no existe el evangelismo casi. Toda la gente con la que hablas, gente que te habla, sí, de que yo soy cristiano, soy creyente, y de repente te dice, sí, ya viene la fiesta de San Pedrito de los Palos Altos. Entonces, ¿no? Pero ¿sabes algo? O sea, la gente lejana, ¿no? Sin esa cercanía, sin ese afecto natural que pone el Señor en las personas que le conocen. Y a su vez también hay buenos amigos, ¿no? Tengo un muy buen amigo allá que hablamos de la palabra y de continuo estoy ahí también hablándole como se puede, porque él está hablando en checo. Pero la realidad es que al día de hoy yo veo cómo el mundo camina frío. El mundo camina a un ritmo que es lento para enfriarse. Un ritmo que camina hacia lo negativo, hacia lo que no corresponde al afecto natural, al ser humano, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos esto, es necesario que demos gracias a Dios porque los que hoy le conocemos podamos seguir fieles, como decíamos en la oración, mostrar fidelidad a través de nuestros hechos, a través de nuestra vida, y que con esa misma fidelidad que nosotros mostremos, otros muchos puedan ser alcanzados y otros muchos puedan llegar a los pies de nuestro Señor, ¿no? Entonces vamos a cantar, vamos a honrar a nuestro Señor, vamos a tocar nuestro shofar. Brother, ¿vas a tocar? ¿Sí? Entonces vamos a sonar nuestro shofar y vamos a cantar a nuestro Señor para empezar con nuestro estudio. Amén. Shabbat Shalom a todos a la distancia, saludos grandes y fuertes y abrazos a todos. Vale, vamos a empezar. Gracias te damos, Señor, bendito Padre nuestro, porque nos permites guardar Shabbat, porque
nos permites estar en comunión los unos con los otros, como decimos hace un momento. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se muestra en nuestra vida todos los días. Gracias, Señor, porque cuidas nuestro entrar y nuestro salir. Gracias, Señor, porque podemos hoy sabernos escogidos. Hoy podemos sabernos elegidos. Hoy podemos sabernos, Señor, distinguidos por ti. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a merced de tradiciones, de cosas vanas, ni del mundo, sino que nos trajiste con tus lazos de amor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que traigas a muchos más, así como lo hiciste con nosotros, Señor, para que podamos gozarnos con ellos, para que podamos gozarnos con los que amamos y aún están lejos, Señor. Te entregamos estas 2 alabanzas, Señor, que cantaremos como un mandamiento, Señor, puesto, no como algo que es penoso ni gravoso, sino por el contrario, una alegría tremenda de poder cantar el Shema y poder cantar la Braja. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que recibas esto en tu nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Entonces, familia, vamos a alabar a nuestro Rey. ¿Preparados? Como decimos, ¿listos o no? Vamos. Ya vamos. Recordamos tus palabras, Señor, que son para nosotros una gran bendición, un gran confort, Señor, una gran ayuda para momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de desesperación, sabiendo que tu bendición es para tu pueblo, que tu amor es para tu pueblo, que tus promesas son para tu pueblo, Señor, y que tu fidelidad es inmutable, Señor, e incomparable. Gracias, Yehoshua. Que te bendiga
y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti. Bendito Adonai. Bueno, pues ahora sí, llegó el momento. Y bueno, vamos a tomar asiento. ¿Sí está transmitiendo, brother? Sí. Estamos también por el Face y por YouTube al mismo tiempo. Por el Face. Estamos intentando hacer la transmisión dual para que si por alguna razón no pudiese ver a alguien por el Face, lo pueda ver por el YouTube y viceversa, ¿no? Ya ven que hemos tenido algunos como asuntos con el YouTube también. Estamos haciendo, pues, somos nuevos transmitiendo directos de YouTube. Entonces, pues, para evitar cualquier cosa, es que estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Entonces, Jessy, a sentarse. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Muy interesante, la verdad, el estudio de Bereshit. Yo estoy, como siempre les digo, muy alegre y muy sorprendido de todas las cosas que hemos estado viendo, porque la verdad es que podemos ver cómo el Señor tenía un plan perfecto desde el inicio, ¿no? Este plan perfecto, y ahora, y con lo que vamos a ver hoy, wow, es todavía más tremendo todavía. Entonces, ¿estamos listos? ¿Los niños ya están en su clase? ¿Han hecho? Muy bien, Chofi. Anda muy ochentera la moda del Chofi hoy. Sí, se ve muy bonita. Bueno, vamos a hacer un preview. Ya saben que yo tengo mis introducciones. De hecho, casi en estudio es la introducción, pero es necesaria y van a ver que es muy edificante. Vamos al libro de Revelaciones, Apocalipsis. Como decía mi sobrina pequeñita cuando era bebecita, decía Apocalipsis. Mi Gaby decía Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis 22:14 dice, ¿estamos ahí? Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho a el árbol de la vida, para que entren en la ciudad por las puertas. Bueno, hay otra versión, y voy a leer otra versión porque esta otra versión dice algo que en realidad nos puede también dar mucha luz. Dice, benditos los que lavan sus túnicas. Es lo mismo, pero tú vas a ver que está como con otras palabras, ¿no? Benditos los que lavan, Apocalipsis 22:14.
Dice, benditos los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en la ciudad por las puertas. Yo creo que no se lo pongan, ¿no? Porque si puede bloquear el audio. Puede ser que como ya está arrancada la transmisión. ¿Crees? Sí, bueno, no. Okay. Vale, perdón, con unas cuestiones técnicas aquí con el Facebook, porque el teléfono del Face es el que vamos a empezar a ver. Entonces, la vida y para poder entrar a la ciudad por sus puertas. La diferencia en realidad aquí. Gracias. Sí. En el YouTube dice que no se escucha. En el YouTube dicen que no se escucha. Nada. Hombre. Bueno, pues no. Confirme también en el Facebook ahora. ¿Y en el Facebook? A ver si alguien puede confirmarme. Mira qué bueno ahorita que acabamos de empezar, ¿eh? En Facebook no sé, pero en YouTube no. Pues es algo extrañísimo. Es rarísimo, pero yo creo que entonces vamos a parar la transmisión de YouTube. Nos quedamos con la de Facebook, mira, así como va, porque no tiene ningún caso que nos escuche, ¿no? ¿Por Facebook sí? Antes que formó. En Facebook sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, les prometemos que vamos a arreglar el tema de lo de YouTube. No sé por qué está haciendo eso. Tal vez es la aplicación que ocupamos para ocupar el teléfono como webcam. Vamos a terminar la de YouTube y vamos a dejar Facebook. Precisamente con ese fin es que hicimos la dualidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar el Facebook sí. Ok, perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, vamos a continuar. Y bueno, los que estuvieron en YouTube, pues que corran a Face para poder continuar. No se perdió nada en realidad de lo que vamos. Y fíjate, dice, benditos los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en la ciudad por sus puertas. Aquí la situación es que si te das cuenta, en una de las versiones dice mandamientos y en otra de las versiones dice lavar sus túnicas. ¿Y cómo es que lava sus túnicas el que se ha ensuciado? Acuérdense, todo lo que estamos viendo tiene una connotación espiritual. Espiritual. No podemos nosotros pensar por ninguna razón y motivo que está hablando de vestiduras que se mancharon físicas. Que si se comió un rico guiso y se manchó. No. Está hablando de cuestiones 100% espirituales. ¿Cómo es que lava sus túnicas el que se ha ensuciado? Y obvio, la respuesta tiene que venir a nuestras cabezas. De hecho, ahorita David dijo, sí. Salmo 119, 9, ¿no? ¿Cómo puede? Y aquí dice joven, ¿no? Pero estamos hablando de que no se trata solamente de jóvenes, sino del que camina y del que está andando. ¿Cómo limpiará su camino? Y el hablar de túnicas no es lo mismo que de camino, si habláramos de cuestiones físicas. Pero si hablamos en lo espiritual, las túnicas es tu andar, las túnicas es tu caminar, tu forma de actuar, tus acciones, que se traducen como camino, ¿no? Y fíjate lo que dice el Salmo 119:9. ¿Cómo? Obedeciendo tu palabra, Señor. Que es exactamente lo mismo que lo que dice nuestra primera versión. El que guarda sus mandamientos alcanzará ¿qué? La vida eterna. ¿No? En la primera versión. Dice, felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. A ver, pero ¿cómo? ¿Qué no se supone que no es por obras? ¿Qué no se supone que no se trata de que los que obedezcan son los que alcanzarán? No, es que es algo tan intrínseco, tan de la mano y tan lo mismo, que ahorita que lo vamos a explicar, que muchos ya lo conocemos, te vas a dar cuenta que no puede ir una cosa sin la otra. Tú no puedes guardar los mandamientos del Señor si no has recibido Ruach HaKodesh, si no tienes al Espíritu Santo, si no tienes Ruach HaMashiach, la mente de Cristo. Tú no puedes tener el Ruach HaMashiach, la mente de Cristo, el Espíritu Santo, como se le llama de común, ¿no? Si tú no has y tú no estás en Yehoshua. ¿Me entiendes?
Pero Yehoshua dice, cuando estuvo en la tierra, el que me ama y el que demuestra que me ama es ¿quién? El que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos, el que obedece. Entonces es muy interesante que nosotros cimentemos esto porque para lo que vamos a ver ahorita es básico. ¿Cómo puede el joven o la persona limpiar su camino obedeciendo su Torah? A ver, pero ¿cómo? Entonces, si yo soy un pecador, si el Señor ya me perdonó, ¿cómo es que entonces quedo limpio? Obedeciendo. ¿Qué le decía Yehoshua a las personas que eran sanadas? A las personas que estaban enfermas, a las personas que venían con un pecado tremendo. ¿Qué le dice a la supuestamente adúltera? Supuestamente adúltera porque en realidad nunca trajeron a la persona con la que había adulterado, entonces no podemos saber si realmente era una adúltera. Pero ¿qué le dice el Señor? Podemos entender que el Señor entendía y sabía perfectamente que muy probablemente sí era adúltera, pero que no se le podía juzgar porque habían roto la forma en la que la Torah indica que se debe ser juzgada, ¿no? Más parecía como una artimaña de parte de quien estaba queriendo evidenciar a Yehoshua. ¿Y qué le dice Yehoshua? Como dice Pili, vete y no peques más. O sea, el equivalente es ve y obedece. Porque el sinónimo de pecado es desobediencia, es transgresión. Entonces cuando le dice ve y no peques más, es lo mismo que le hubiera dicho ve y guarda Torah. Lo que pasa es que en aquellos días era tan común y estaban tan empapados todos ellos de lo que era guardar Torah, que no era necesario que te dijera guarda Torah. Lo que era necesario decir es vete y obedece, vete y no peques más. Porque sabía claramente que el pecar era la transgresión de la Torah misma. Entonces, ¿cómo puede lavar el que está sucio o el que se ensució con el pecado? Pues caminando conforme a la voluntad de Dios, y eso representaría obedeciendo su Torah. Fíjate qué simple nos la pone el Señor. No tienes que hacer ritos, no tienes que ir a hacer la mikvah todas las veces de meterte en el agua y salir y purificarte. No tienes que hacer eso. No tienes que ir hasta el Jordán, como muchos que dicen que hasta que no vas al Jordán y te sumerges en el Jordán, no van a ser limpios tus pecados, ¿no? No. Fíjate, y es muy interesante, les pongo yo aquí, y necesario entender esto, porque esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién tendrá derecho al árbol de la vida? O más bien, ¿quién tendrá derecho, o más bien, quién es el árbol de la vida? La porción que vamos a escudriñar en esta ocasión es, les pongo yo, en extremo reveladora, porque Adán y Java, o Eva, como se le ha conocido normalmente, tenían la posibilidad de comer de cualquier árbol del huerto. ¿Estamos de acuerdo? Ellos podían de comer cualquier árbol del huerto. Génesis 2.16 o Bereshit 2.16, que ya lo acabamos de ver hace muy poco. Y Hashem Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, morirás. O sea, el día que comas de ese, vas a morir. Fíjate lo que dice Salmo 24:3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién podrá comer del árbol de la vida? Claro. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Exacto. El que no adora ídolos vanos ni jura por falsos dioses. Tal es la generación de los que te acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Elohim. Fíjate, cómo es que es solamente decodificar la escritura. ¿Qué significaría para una persona no ir en pos de ídolos? ¿Qué sería el equivalente a no blasfemar, a no mentir, a no hurtar? Guardar Torah. Está plagado por todos lados. Lo que pasa es que hay que decodificarlo. Hay que solamente entenderlo. Ahora, ellos así lo hacían. Ellos se nutrían de todo árbol, ¿no? O lo que es lo mismo,
de la sabiduría de Elohim, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que esos árboles no representaban otra cosa más que la sabiduría de Dios, de Elohim? No había árboles físicamente como tal, de los cuales ellos pudieran agarrar y darle una mordida al árbol, porque no habla de los frutos del árbol, aunque se podría sobreentender. Pero la realidad es que está hablando de árboles, y cuando nosotros estudiamos esta parte llegamos a la conclusión, porque así lo decían otras porciones de la Escritura, salmos inclusivamente, incluidamente digo, ¿no? Que siempre se veía esto de los árboles como sabiduría. Y ellos tenían acceso a la sabiduría, pero hubo un árbol del que tal vez jamás comieron. Escucha esto, y no sé si lo has pensado tú. ¿Por qué digo que hubo un árbol del que jamás comieron? Lo primero, y lo que nos da más evidencia de eso, es la respuesta de la mujer frente al Nahash. ¿Se acuerdan quién era el Nahash? Frente a Satanás, a lo que se le llamó la serpiente. Por su astucia, por esa forma que tiene la serpiente, ese deseo que tiene de moverse astutamente. Por eso muchas versiones dice, y la serpiente era astuta. ¿No? No. Lo que pasa es que tal y como se comporta una serpiente en su astucia, para cazar y para hacer sus movimientos muy calculados, muy lentos, muy bien estructurados, así fue como se comportó Hasatán. Y por eso fue que se denominó como una serpiente, un Nahash. Por ejemplo, cuando conoces tú la verdad, conoces la santidad, cuando tú decides hacer o cometer pecado, ¿de qué manera actúas? Claro, te comportas exactamente igual. Es la misma forma. Te vuelves como la serpiente, porque tienes que ser aún más del doble de astuto, cuidadoso, ¿no? Para no ser evidenciado. Pero ya eso tiene un fondo y una implicación que tiene que ver con Hasatán mismo, ¿no? Entonces, entendamos esa parte. Vamos a Bereshit, a Génesis 3, del 2 al 3 dice. ¿Se acuerdan qué le contestó la mujer al Nahash? La mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, es solamente del fruto del árbol que esté en medio del huerto, que Elohim dijo, no coman de él, ni lo toquen para que no mueran. ¿Se acuerdan que ya vimos esta parte? Pero nunca me deja de sorprender escuchar a Java o a Eva diciendo esto. ¿Cómo es posible que Eva esté contestándole esto a la serpiente? Es que el Señor dijo que del árbol de la vida no comamos porque si no morimos. Inverosímil totalmente, ¿no? Contrario a lo que es en la realidad. Ya hemos dicho que era totalmente lo contrario. El árbol que estaba en medio del huerto, ese era el árbol de la vida. Ahora, fíjate, vamos ahí mismo en Génesis 2.9. Génesis 2.9. Y dice, y del suelo, de la tierra, Hashem Elohim hizo crecer, que es la Adamá, en realidad está refiriéndose a la Adamá, ¿no? Que no es el mismo suelo de Eretz, de corrupto, sino está hablando de la Adamá, de lo que él trajo propiamente de lo eterno, para montar el huerto, para poner este enclave que hablábamos que era esta protección y este cuidado. Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y mal. ¿En qué momento aquí dice que no comas del árbol de la vida? No hay ningún versículo que diga explícitamente que el Señor les dijo no coman del árbol de la vida. Pero sí hay explícitamente el mandamiento de todos los árboles del huerto. Pueden comer de todos, menos del árbol del bien y mal. ¿Te das cuenta? Entonces, si esto pensaba Eva, significa que nunca lo comió, porque ya tendríamos que empezar a hacer conjeturas muy locas, diciendo, no, es que Eva misma mintió en ese momento para poder tener acceso al conocimiento del bien y mal. Pero no podría ser, porque el mentir es un fruto del conocimiento del bien y mal. ¿Entiendes? El mentir
no existía en la programación, si pudiéramos verlo, o en la genética de Eva y Adán. No fue que empezaron a mentir, Shabbat Shalom, adelante. No fue que empezaron a mentir, ¿hasta cuándo? Pues hasta el momento que probaron del otro conocimiento. Entonces, si ella está diciendo en ese momento, es que el Señor nos dijo que no podíamos comer también del árbol que está en medio del huerto, significa que muy probablemente nunca lo comieron. De hecho, yo estoy en la tesitura de que no comieron ellos del árbol de la vida. Porque lo dice ella, del árbol del medio del huerto nos dijo que no tocáramos. ¿En qué momento? Fíjate, les pongo yo aquí. Perdónenme. Tal vez ellos jamás comieron de ese árbol. Es un hecho, les pongo yo aquí, que cuando Hashem los pone al hombre y a la mujer en el huerto de su delicia, el enclave del que hablábamos, que es el huerto, ¿no? Les da su Torah, ¿para qué? Para alimentarse. La sabiduría de él, y les da la posibilidad de comer del árbol de la vida. Pero fíjate cómo no vamos a ir desarrollando para que vayamos entendiéndolo. Porque quisiera yo decir tanto y me emboto a veces un poco. ¿Será que Adán jamás habló con Eva de ese árbol? Porque tal vez podríamos pensar, el que tenía el conocimiento de qué era ese árbol era Adán, porque fue el que fue instruido por el Señor. Porque el Señor, ¿se acuerdan que dice que los trajo? ¿Y lo trajo para qué? Para capacitarlo, ¿no? Para formarlo. ¿Será que en todo el tiempo que estuvieron ahí, él jamás habló con Eva de esto? O la siguiente posibilidad sería, o será que en este caso todo sucedió tan rápido, porque a veces cuando vamos viendo en Bereshit y decimos, y pasamos de un versículo a otro, pueden haber pasado 4,000 años, ¿me entiendes? Semanas, meses, años, no sé, el tiempo no es algo que nosotros podamos medir en un libro como Bereshit. No así en el Shemot, por ejemplo, o más adelante en Bereshit, que ya hay una dinámica de tiempo en el que y nació Abraham, y entonces Abraham teniendo ya 130, bueno, ya vas viendo los tiempos, pero en este momento no tenemos manera de cómo medir ese tiempo. Y me vino a la mente, ¿será que fue toda una secuencia de eventos muy rápida, muy corta en la línea de tiempo? Y que entonces, así como ellos llegaron al huerto y recibieron las instrucciones de Hashem, que era su Torah, y la instrucción de alimentarse de ella, de toda su sabiduría, en automático ellos fueron tentados y desviados por Satán. Y por lo cual no tuvieron ni siquiera acceso ni tiempo de ir y comer del árbol de la vida. Si nos ponemos así medio confabulatorios, pues sería lo ideal para Hasatán, ¿no? Los engaño antes de que coman del árbol de la vida. Porque estos los tengo que perder, los tengo que romper, ¿no? Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, es un hecho que su condición no sería la que fue. O sea, me refiero a la condición como estándar de tener inclusive no el anhelo, sino la curiosidad o la disposición de escuchar a la serpiente, a Nahash. Inclusive estoy muy seguro que no habrían probado del otro conocimiento, porque habrían estado completamente llenos y completos. Ahora les pongo ese árbol de la vida. Preguntábamos hace un momento, ¿qué es? O más bien, ¿quién es? Y solo hay una respuesta posible. Y hace rato Pili lo dijo. Vamos a leer Juan 14:6. Es que es muy interesante todo esto porque tenemos que verlo desde un ángulo distinto del que nos han enseñado. Porque si lo vemos flat, así plano, como lo hemos estudiado y como lo lees, entonces no hay la profundidad que debe existir en ello. Y omitimos y pasamos por encima de cosas muy rápidamente. Y es más, la omisión de muchas cosas en el texto le quitan la riqueza y no nos explica, o sea, como que capamos la posibilidad del conocimiento en ese momento, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan 14:6.
Yehoshua le dijo. Claro, 14:6. Juan, no la primera carta de Juan ni la segunda, sino el Evangelio de Juan. Yehoshua les dijo, o le dijo, perdón, yo, claro, es que este es caballito de batalla, este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, o por mí, ¿ok? Veamos, cuando Yehoshua HaMashiach, bendito sea él, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿a qué vida se refiere ahí? ¿A esta vida? ¿Vale? A la eterna, exactamente. Fíjate, Él es el camino, la verdad y la vida para vivir y para tener plenitud en esta vida en el mundo. Porque si te das cuenta, eso es lo que se enseña. O sea, normalmente lo que se enseña es, acepta al Señor Jesús para que tu vida sea una vida plena. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura. Cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no se está refiriendo a la vida que tú estás viviendo en este momento. Porque muy seguramente en cuanto tú llegues al camino y entonces empieces a comer de la vida, de la eternidad, tu vida, esta vida se vuelva un infierno. No, es casi un hecho. Porque tú vas a ir en contra de todo lo que el parámetro del mundo ofrece, que es corrupción. Entonces no se está refiriendo Yehoshua cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, a la vida natural. Está hablando de yo soy la vida eterna. Se está refiriendo a la eternidad. Entonces, fíjate, les pongo yo aquí, pero ¿será que Yehoshua está diciendo eso? Él es la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y hemos dicho que la figura del Padre no es más que la figura del que está ¿en dónde? En la eternidad, el Abba. Y fíjate, lo que no se nos ha revelado y que contiene todas las promesas y la plenitud de la vida eterna. Entonces cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Está diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Yo soy la vida eterna y nadie puede ir a la plenitud de la vida eterna y conocer toda la magnificencia del Abba si no es por medio mío. ¿Ok? Nadie puede tener vida, verdadera vida, les pongo yo aquí. No lo que hoy creemos que es vida, porque entendamos, esta pobre y triste sombra de lo que es la vida, esta que estamos viviendo, no tiene absolutamente nada que ver con la vida eterna. Aquí enfermamos. Es horrible enfermar. Aquí nos deprimimos, o aquí nos enojamos, o aquí nos volvemos iracundos, dependiendo. Aquí somos susceptibles a que la sociedad nos afecte, a que las circunstancias que están pasando nos hagan daño, pero no así en la vida eterna. David siempre dice, estoy harto de esta vida, pero no lo dice como quien está, como quien se deprime, ¿no? El inconforme clásico de el pitufo gruñón, ¿no? De odio esta vida, odio esto. No, sino como el que anhela que ya esto se acabe. Siempre me lo dice. O sea, de verdad que yo por mí ya, que esto se acabe y que venga el Señor y que nos dé la vida verdadera de la cual anhelamos en verdad, ¿no? Ahora bien, volviendo a nuestro interrogante. Ellos, Adán y Java, o Eva, ¿comieron del árbol de la vida? Pues no, es que las conclusiones se tienen que ir sacando, ¿no? Apocalipsis 22:14, que leímos en el principio, dice, felices los que limpian sus túnicas, los que guardan sus mandamientos. ¿Ok? Efesios 1, del 13 al 14. Y fíjate, me he poniendo pinchitos en cada cosa porque lo vamos a ocupar todo esto para llegar a conclusiones. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también ustedes, y vas a decir, bueno, ¿por qué está poniendo Víctor este versículo? Pero vamos a entenderlo, ahorita lo vas a entender. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de la verdad,
la buena noticia de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Santidad que se había prometido, que es la garantía, escucha esto, en otras versiones dice las arras, ¿no? Bueno, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Y piensa en negritas la palabra garantía. Resáltala, ponle ahí un de esos amarillo fluorescente. Nosotros, les pongo yo aquí, no tenemos la garantía, nosotros tenemos, la garantía de que un día, a través de Yehoshua HaMashiach, comeremos de ese árbol, del árbol de la vida, porque es lo que dice Apocalipsis, ¿no? El árbol de la vida eterna, cuando nuestro rey Yehoshua HaMashiach vuelva, y entonces a los sellados por él, los lleve y entonces podamos comer de ese árbol. Ahora, espiritualmente hablando no es comer, sino tener acceso a él, pero eternamente. Vamos a poder tener vida eterna porque vamos a ser uno con él, en él. Ahorita tenemos ¿qué dijimos que pusiéramos el sellito en dónde? En la garantía, en las arras. Tenemos la garantía de que eso sucederá porque tenemos ¿a quién? Al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, Ruach HaMashiach en nosotros, ¿no? Y eso es la garantía de que nosotros podamos a tener esta vida eterna. Y tener al Ruach HaKodesh, Ruach HaMashiach, nos lleva ¿a qué? ¿Qué dice nuestro versículo de Apocalipsis? Nos lleva entonces, naturalmente y sin ningún tipo de presión, a obedecer, a glorificarle. ¿Entiendes? Pero ¿y Adán y Java? Adán y Eva, ¿cuál era su garantía? ¿Cuál era las arras que ellos tenían como garantía? Ellos, les pongo yo aquí, y lo voy a leer tal cual lo puse, para no desvariar. Ellos también tenían la misma garantía, y el árbol de la vida en medio del huerto era la garantía. Ellos tenían el garante de alcanzar la vida eterna, pues tenían el árbol de la vida en medio del huerto, en medio del cerco de protección donde Elohim los había puesto. ¿Cuál era el requisito? La manifestación de esa condición de salvación para ellos era la misma que es ahora para nosotros. A veces nos pensamos tan distintos a nosotros, pero no es así. En la relación para con Dios era lo mismo. La misma circunstancia y la misma condición de salvación para ellos es la misma que para nosotros. La manifestación de esta, ¿cuál era la manifestación para ellos que también es para nosotros? ¿No? Que hemos conocido la verdad y tenemos la garantía del Ruach HaKodesh. El resultado y la evidencia de que lo tenemos es que obedecemos sus mandamientos. ¿Cuál fue la orden que les dio a ellos? Que comieran de todo árbol, menos del conocimiento del bien y mal. Y eso significaba que se nutrieran, ¿no?, de lo que eran el conocimiento de toda la sabiduría que Dios les había puesto delante. Nutrirse de toda su sabiduría. Ellos no comieron del árbol de la vida porque mientras obedecieran a Elohim, ellos tendrían acceso y la garantía de la vida eterna. Muy distinto que ahora, tal vez te voy a decir por qué. De alguna forma, porque Yehoshua HaMashiach no venía aún. Pero para ellos el garante de esto era el simple hecho de obedecer al Señor, porque eso los mantenía dentro del cerco de protección, y ese cerco de protección hemos dicho que era ¿quién? Yehoshua mismo, Dios mismo, Hashem, Elohim. ¿Me entiendes? Entonces para ellos era más que suficiente que no habían conocido, porque esto es muy importante, que no tenían el conocimiento del bien y mal dentro, que no había orgullo, que no había soberbia, que no había altivez, que no había envidia, que no había maledicencia, odio. Todas estas cosas que son el regalito que recibimos por medio de la herencia y que el Nehash o la serpiente les dio a probar. Ellos no tenían eso, y al no tener eso, era garantía suficiente el hecho de obedecer al Señor para tener acceso al árbol de la vida. Y hubieran estado ahí.
Y si hubieran tenido sus hijos, y hubieran poblado tal vez, y el gran Eden se hubiera ido, fíjate, ¿no? Hasta pensando en estas teorías de la ciencia, en que el universo se expande, y está expandiéndose cada vez. Igual el gran Eden se hubiera expandido, hasta que todo el mundo cupiera ahí. Pero no fue así. Pero la realidad es que la garantía para ellos era la misma que para nosotros. El Señor mismo. Pero ellos ya tenían vida eterna, ¿no? Porque cuando comieron el árbol del bien y del mal fue cuando fueron expulsados y tuvieron... Claro, ojo, la vida eterna que ellos tenían era porque estaban en la presencia de Adonai, sin maldad, sin el conocimiento del bien y mal. Y entonces ellos tenían la garantía de la vida eterna. Por eso no necesitaban comer del árbol. Exactamente. ¿Y cuál era la manifestación de esa vida eterna? Pues el hecho de que ellos obedecían al Señor como la mera respuesta inequívoca de quien se sabe salvo, de quien se sabe bendecido por el Señor. ¿Me entiendes? La vida eterna es el sinónimo de la restauración total de todas las cosas, donde no habrá más ninguna expresión de mal, de orgullo o de pecado. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurados aquellos que obedeciendo sus mandamientos, o lo que es lo mismo, entendiendo lo que dice Juan, el que guarda y permanece en Elohim y manifiesta que está en Yehoshua, Yehoshua está en él. ¿Me entiendes? El árbol de la vida es Yehoshua. Y Yehoshua es Elohim. Porque tal vez para Adán y Eva la imagen de Yehoshua no era como ahora para nosotros, que le conocemos. Y muchos de nosotros estamos enamorados de él, ¿no? Ellos, ¿cuál era la imagen que conocían? Elohim. Se paseaba con ellos en el huerto. ¿No? Imagínate nada más. ¡Wow! Era una intimidad, o sea, pero brutal. No había la condición caída que hoy tenemos. Por eso era necesario que Yehoshua vendiera. Pero fíjate, no nos adelantemos. Entonces, fíjate. El árbol de la vida es Yehoshua y Yehoshua es Elohim. Y tal y como Hasatán, Elohim permitió que el hombre muestre su naturaleza y su propensión al mal. El Señor le permitió a Hasatán que mostrara su naturaleza, su propensión al mal. ¿Dios permitió eso con Hasatán? ¿Sí o no? Claro, lo permitió. Si no hubiera traicionado al Señor. Claro que lo permitió. Porque en la justicia de Dios, tú tienes, no que tengas derecho, sino que te manifiestas tal cual eres, para entonces recibir la reciprocidad de lo que ello conlleve. ¿Me entiendes? Él permite que se manifieste, que fue lo que hizo con Faraón. ¿Se acuerdan? Todas las versiones dicen, y endureció el corazón de Faraón. No, él no lo endureció. Él permitió que la manifestación del corazón duro de Faraón se hiciera latente. Y cada vez peor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿el Señor permitió que se manifestara esto mismo en Hasatán? Sí. Pues también permite que se muestre la naturaleza y la propensión al mal de Adán y de Eva. ¿Para qué? Fíjate, esto es lo que es muy interesante. Para entonces, una vez manifestado ese mal, pueda ser limpiado y redimido por el único que puede darnos vida eterna. O sea, imagínate que tú tienes siempre aquí este dispositivo que está sujeto a descomponerse, ¿no? Pero hasta que no se descomponga, tú no vas a saber cómo solucionarlo. Y entonces tú siempre vas a estar con la zozobra de que este dispositivo se puede descomponer. El hombre en su propensión al mal siempre tuvo la propensión al mal, porque sí es cierto, como decía Eli, ellos ya tenían vida eterna, pero no eran seres eternos todavía. ¿Por qué? Porque cabía la posibilidad de la propensión al mal. Ahora, hemos dicho ya antes, el fin de todas las cosas... Pero ¿cómo ellos podían tener, o sea, siendo de quien los creó, cómo podían tener algo de maldad? No, tenían propensión, no tenían maldad, pero no la conocían, pero tenían propensión al mal. Es como hoy nos vivimos nosotros mismos.
Claro, lo que pasa es que al día de hoy nosotros por herencia lo tenemos, ¿no? Pero ellos, como la primera pareja, eran propensos. Hoy nosotros no somos propensos, hoy venimos con mal. Y con mal manifiesto, vaya, o sea, por delante, ¿me entiendes? No propenso. Yo siempre he dicho que de ninguno de los que estamos aquí presentes podemos estar seguros de nada más que de que nos vamos a hacer daño un día. Es la única cosa de la que podemos estar seguros, ¿me entiendes? Por la propia forma de vida del hombre. Pero ellos tenían solo la propensión al mal. Pero hay que aclarar bien eso. Ellos tenían vida eterna si comían del árbol de la vida. Ojo, pero ellos podrían haber pasado junto al Señor toda su vida y no haber muerto, ¿eh? No, pero como dice ahí, ellos fueron creados, pero eran buenos. O sea, la creación era Claro. Pero no difería entre animales ni el hombre, o sea, eran iguales. Sí, pero ojo, pero no morían, porque ellos adquieren la circunstancia de morir cuando prueban el conocimiento del mal. Porque el pecado llega. Eternidad es incorrupción y ellos eran corruptibles. Exactamente, eso es muy interesante. Es incorruptible la vida eterna, no hay corrupción alguna y ellos tenían la posibilidad y la propensión a la corrupción. Entonces, ¿debían ellos pasar por este proceso? Si no pasaban por ese proceso, siempre podía haber casado la posibilidad de que se hubieran corrompido. Pero si pasaban por ese proceso, entonces se hacían candidatos exactos a ser salvados por el único que podía salvarlos. Es complicado de entender esto, ¿eh? Ahora, vamos ahora hacia nuestro estudio, después de este pequeño breviario. Vamos a nuestro estudio. En Bereshit 3, no, es que es necesario poner esto, ¿no? Vamos a ver solamente del 22 al 24, que es cuando se termina el capítulo. Pero era necesario entender todo esto para poder ver lo que va a venir después. ¿Ok? Vamos a ir a Bereshit 3, del 22 al 24. Y vamos con el verso 22. Y es que es la parte justo donde nos quedamos la semana pasada, cuando ellos van a ser expulsados. Luego Hashem Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Nosotros debemos entender que aquí hay una muy mala traducción. Terrible. Ya hemos hablado antes de este tema, de que el Señor habla como si estuviera hablando con alguien más, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que dijimos de eso? Y es que hemos dicho que son los atributos de Dios manifestándose, ¿no? Los atributos de Elohim, los que se expresan, la plenitud de la deidad manifiesta, y que es, para personas finitas como nosotros, verdaderamente muy complicado entender, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí que miramos cuando mucho en 3 dimensiones, porque esa es la realidad. Podemos saber que lo que hay porque vemos dimensionalmente. Y buscamos sujetar toda esa limitación y estrecha naturaleza humana, pero en realidad los atributos de Dios, la manifestación de estos atributos son los que se expresan y los que en ese momento están hablando, o deberíamos nosotros entender como que está hablando, ¿no? Es la manifestación de la deidad expresada en sus atributos que dice: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, pero también está mal traducido. Es necesario recordar el diálogo de la mujer con el Nahash para poder entender esto. Y fíjate, vamos a Bereshit 3:5. ¿Qué le dice el Nahash a la mujer? Para que podamos entender esto de el hombre ha llegado a ser uno como nosotros, tienes que entender que está mal hecha la traducción porque no se está expresando correctamente como debería. Y por eso es necesario que vayamos a Génesis o a Bereshit 3:5. ¿Y qué le dice el Nahash o la serpiente? Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim que conocen el bien y el mal. ¿Esto era así? ¿O es una simple mentira y artimaña de la serpiente, de Hasatán? Es una artimaña, porque ellos sí iban a morir, ellos se les abrieron los ojos a un conocimiento que no tenían por qué tener y no se volvieron como dioses.
más bien pretendían ser como dioses. Y es ahí donde está el detalle. Debería entonces entenderse este versículo de la siguiente forma. El hombre intentando ser como un Elohim, que conoce el bien y el mal, y en su condición no corrupta, ¿puede tratar con ello? No así el humano, ¿no? Que conoce el bien y el mal, otra vez voy a leer. El hombre intentando ser como un Elohim que conoce el bien y el mal, si se hace del árbol de la vida, entonces vivirá en esta condición caída para siempre. ¿Estamos entendiendo? Porque lo que dice nuestro versículo anterior dice, el hombre llegó a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, y si toma de este conocimiento, se alarga la mano y toma del árbol de la vida, y come, vivirá para siempre. Entonces, si el que intentó ser un Elohim o un como Dios, conociendo el bien y el mal, comiese del conocimiento de la eternidad en esa condición caída, ¿cuál sería entonces la condición de ese ser para siempre? Corrupto y caído. Imagina tener acceso a la vida eterna en esta condición de corrupción que hoy tenemos. David dice, no, yo de esto quiero huir, de esto quiero irme ya, ¿no? Si se hace del árbol de la vida, entonces vivirá en esta condición caída para siempre. Pero es algo que también es imposible. Porque tú no puedes vivir en corrupción y tener a Yehoshua. ¿Me entiendes? No era posible como tal este hecho. Y por eso no queda otra alternativa más que ¿cuál? La vamos a ver ahorita. Primera de Corintios va antes, que eso vamos a ver Primera de Corintios 10 del 21 al 23. Primera de Corintios, y es por eso que vamos a explicar el por qué no podía ser. Primera de Corintios 10 del 21 al 23. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Hashem? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Era imposible que ellos siguieran participando del Gran Edén. Era imposible que siguieran participando de la misma condición en la que estaban antes, después de haber pecado y haber tenido el conocimiento del bien y mal. Que en realidad no había bien, era puro mal, pero se vendía de esa forma. ¿Acaso puede fluir de la misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Le habíamos dicho eso antes, se acuerdan? Pues no. Por eso, dice el 23, Hashem Elohim los expulsó del huerto del Edén para que labraran el suelo donde los había sacado. Primero que nada debemos entender que es más por misericordia que por castigo que Hashem los expulsa del huerto. La verdad. Si Adonai permitiese que el hombre tuviera eternidad en su nueva condición caída, inevitablemente hubiera tenido el mismo fin que ¿quién? Que Hasatán. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo que Hasatán. Hasatán era eterno. Pues claro que habitaba en la eternidad con el Señor, antes de la caída. ¿Estás de acuerdo o no? Como todos los querubines, como todos los serafines, como Miguel y como, ¿no? Los ángeles, los malaj. ¿Tenían eternidad ellos? Pues claro, porque servían al Señor eternamente. Si el humano hubiera tenido la misma condición que la que tuvo, ya caído, sería como Hasatán, y va a tener el mismo fin que Hasatán. ¿Cuál será el fin de Hasatán? El fin de la eternidad. El fin de la eternidad. Hubieran sido destruidos igualmente que él. Sin opción a redención. Porque esa es la diferencia al día de hoy. Y por eso es necesario expulsarlos, y por eso es necesario que ellos estén fuera. Porque es más por amor que lo que lo está haciendo. Porque si no, no tendrían ellos forma ni modo de ser rescatados. Como Hasatán lo fue. No tiene manera de redención. Y va a ser destruido. Está sentenciado y solo está esperando la ejecución de la misma. Pero el ser humano no.
por misericordia y por amor, el Señor lo expulsa, lo saca. No podemos olvidar el plan de Adonai para la restauración de todas las cosas. El hombre, les pongo aquí, tuvo la oportunidad de elegir y eligió mal. Acuérdense que el libre albedrío no existe. O caminas hacia el Señor o caminas hacia Hasatán. Y ellos caminaron hacia Hasatán. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente se volvió parte de lo que necesitaría urgentemente de ser restaurado. El momento en que ellos eligen el conocimiento del mal y lo prueban, se vuelven parte de lo que necesita ser restaurado urgentemente. O más bien ellos son el parteaguas de todo lo que necesita ser restaurado. ¿No? Recuerda el plan de Elohim, les pongo. No es devolver a Adán a su estado previo a la caída. Ese no es el propósito de Dios en la restauración final. Sino que todo vuelva al estado antes de la caída de Hasatán. Antes de que hubiera algo corruptible. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo más increíble es que el Creador nos ha convidado de participar con Él de la vida eterna. Aún inclusive después de la caída. Esa es la parte más estremecedora y más impactante. Que a través de ese salvoconducto precioso llamado Yehoshua HaMashiach, nosotros hoy tenemos la posibilidad de participar de la vida eterna, cosa que Hasatán ni la tercera parte de los ángeles del cielo que salieron con él tendrán. Ellos irán directo al lago de fuego. Por eso a eso voy. Por eso te das cuenta ahora de la importancia tremenda que es tener a Yehoshua, vivir conforme a su voluntad, andar en él, que su mente sea la que domina tu mente. El 24 dice, echó, estoy leyendo mal, echó, no había visto el acento, ahí está, echó al hombre, literalmente expulsó al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. No nos vamos a meter tanto en la etimología de cada palabra de este verso, pero la realidad es que lo que está haciendo es que puso una guardia, literalmente, ¿no? Una guardia. Ahora, ¿recuerdas lo que dijimos que representa el oriente? Y aquí mi hermano fue el que me dio una luz impresionante en una ocasión que estuvimos platicando. ¿No? Lo que proviene de lo eterno. ¿No? Lo que malamente hemos conocido como el cielo. ¿No? La presencia de Elohim. Y al ser expulsados literalmente del huerto, haber perdido su posición dentro del cerco de protección que Adonai había formado para él y su mujer, ellos ahora tendrían una nueva naturaleza que, como ya hemos dicho antes, ya no es infinita, sino es finita. Ellos lo que consiguieron y obtuvieron fue la muerte. Ahora sí morirán, ahora sí enfermarán, ahora sí padecerán todas las cosas que antes no padecían como consecuencia del pecado. En el verso 23 anterior dice, los expulsó del huerto del Edén para que labraran el suelo de donde los había sacado. Y fíjate, yo les pongo como comentario, ya hemos dicho que ahora el hombre a través de sus obras mostrará su emuná. Ya no es como ir solamente y tomar del conocimiento. Están inconexos. Se rompió la comunicación. Ya no solamente es recibir de la sabiduría de Dios. Ahora el hombre tendrá que trabajar. ¿Cómo es que trabajará este hombre? ¿Cómo es que ahora sus obras, ¿no?, serán su trabajo y cómo sucederán? ¿Cómo es que estas obras mostrarán la fidelidad de ellos, su emuná? Pues ya no será como antes. Antes ellos podían ir y solo probar del conocimiento, probar de la sabiduría de Dios, adquirirla. Hoy tendrán que dar muestras de salvación, ¿no?
evidencias de que han sido salvados o restaurados, o que están buscando caminar en la voluntad de Él, porque no ha venido Mashiach todavía. Será su emuná, y serán estas obras de arrepentimiento, ¿no?, los que serán ese trabajo. Antes, les pongo, Adán estaba inmerso en la Torah de Elohim, pues comía del árbol, de todos los árboles que habían ahí, de la sabiduría de Elohim. Ahora no. Tendrá que dar frutos de fidelidad y arrepentimiento en la esperanza de la restauración final. Es una condición totalmente distinta. Están caídos. Y todavía no tienen a Yehoshua HaMashiach, como nosotros. La esperanza viva. Ahora Adán y Eva, o Java, morirán como consecuencia de su nueva condición caída. No automáticamente, sino ya son sujetos a la muerte. Ellos mismos, cuando mueran y sean enterrados, nutrirán la tierra con sus propios cuerpos. ¿No? Por aquello del final del verso que estábamos leyendo de el 23, que dice que volverán al suelo de donde los habían sacado. Ahora fíjate, Bereshit 3:19 dice: con el sudor de su frente, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Exactamente. Y eso es consecuencia de su condición caída. Tanto Adán como Java, o Eva, así como tú y como yo, tenemos una sola esperanza. Ellos murieron con la mirada puesta y el anhelo de la vida eterna. Yo creo que ellos murieron pensando en un día volveremos a la Edén. Se podría decir que no están viendo, están durmiendo. Bueno, sí, pues que morir, acuérdate que morir en la Torah es sinónimo de durmieron. Todos mueren y todos duermen, ¿no? Porque un día van a ser despertados. Porque dice la palabra que los primeros despertarán los muertos. Claro, primero los que duermen despertarán. Pero fíjate, yo estoy seguro que hubo un arrepentimiento por parte de Adán. Y yo estoy seguro que él sí durmió o murió en la esperanza de la eternidad, anhelando volver a la intimidad, no solo al hecho de estar en el huerto y pasársela guay, ¿no? No en el huerto, sino el tener la intimidad con su Creador. De hecho, lo ponen en la serie esta, ¿no? De Génesis, cómo lloran y piden volver, Claro. Señor, ayuda. Claro, y de hecho te voy a decir algo. La Torre de Babel es un sentimiento torcido de volver a Dios. Es un deseo torcido, chueco ya, de volver al Edén. El deseo de que por mis propias formas y por mis propios medios voy a volver a ti. La ignorancia del ser humano. Pero todos los habitantes de la tierra en ese momento, inclusive hasta el momento del diluvio, seguro estoy que todos anhelaban lo que los primeros padres habían tenido, lo que escucharon de primera voz de ellos, porque Adán vivió 930 años. ¿Me entiendes? Hasta que enfermó y murió, o murió repentinamente, o como haya sido que murió. ¿No? Y de igual forma nosotros vivimos bajo esa misma esperanza, esa mismita esperanza, de que se nos fue revelada a través de los profetas, de los apóstoles, y esa esperanza son la buena nueva noticia, ¿no? De que nuestro Creador, no estimando ser como Elohim, se despojó de su deidad. ¿Para qué? Para que en la figura de un humano, de un hombre, no un humano, en la genética de Yehoshua no había nada humano. Se hizo en la figura de un hombre, donde no había ni corrupción ni mancha, para hacer la obra perfecta que él se había propuesto. Marcos 1, del 1 al 3. 1, del 1 al 3. El origen de la buena noticia de Yehoshua, el Mashiach, el hijo de Elohim, que no es otra cosa más que el siervo, como está escrito en el profeta Isaías: mira que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
voz de uno que proclama en el desierto, preparen el camino de Hashem y enderecen sus sendas. ¿Y cuál es esa buena noticia de la que hablaba Isaías que uno iba a venir a proclamar? Que Hashem Yehoshua HaMashiach vino al mundo, murió, resucitó para el perdón de los pecados del hombre. Y no solo eso, sino que volverá al final por los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Eso es lo importante. Los que habiéndole conocido entregaron sus vidas a Él. Entregaron su voluntad para hacer la de Él. Hace poco tiempo vino un matrimonio, amigos nuestros, ¿no? Colombianos, por cierto, con sus papás. Vamos a decir su nombre, hombre, para no exponerlo. Y estuvieron aquí con nosotros y yo les explicaba, yo hablando con ellos, David y yo tuvimos muchos tiempos con ellos, pero hablando con ellos yo les hablaba de su pequeñito. Y yo les decía que ellos debían quebrantar la voluntad de su pequeño por el bien de su pequeño. Que ellos debían quebrantar y doblegar la voluntad de su hijo y que se hiciera la voluntad de ellos sobre la de su hijo para que ese chico pudiera tener un futuro promisorio. Porque de no hacerlo así y permitir que la voluntad del pequeño se manifestara sobre la de ellos, lo único que iba a hacer es que se formara un carácter tal cual así, impreso en la voluntad de él, de ese pequeño, y terminara destruyéndose, haciendo su propia forma y voluntad. Claro, por eso dice la palabra que mientras puedas, corrijas, transformes y cambies la voluntad de ese pequeño, ¿no? Porque si no lo estarían condenado a su hijo al fracaso. Y fíjate, pues como el bebé, como un pequeñito, no tiene conciencia, no tiene criterio y actúa impulsivamente y conforme a sus instintos, y esa condición es impresa en el carácter y formación de ese pequeño, entonces crecerá haciendo su voluntad que terminará por destruirlo. ¿No acaso, le dije yo, ustedes como sus padres no hacen lo mejor y lo que más conviene para su hijo? ¿No acaso la voluntad de ustedes es mejor que la de él para su bien y las cosas que le convienen? Es necesario que la voluntad de ustedes se haga por encima de la de él. Y fíjate, yo ya aterrizando esto a lo que estamos viendo, asimismo todo hombre debe quebrantar su propia voluntad. Así es, que le llevará al fracaso, Su propia voluntad, la voluntad del hombre lo llevará al fracaso, y si no, mira, voltea para afuera. Y lo llevará a la muerte. Para ir entonces ya con la voluntad propia quebrada y doblegada en pos de la voluntad de quien sabe perfectamente lo que necesitamos y nos conviene. ¿Quién mejor que nadie puede saber lo que necesitamos y nos conviene? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? Sabe, dice, por nada estéis afanosos. Así es. Sean conocidos vuestras peticiones delante del Señor, el cual sabe lo que cada uno necesita. Y así como esta pareja de amigos míos saben lo que es mejor para su pequeño y lo aman y lo bendicen y quieren lo mejor para él, así también nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para ti y para mí, para cada uno de nosotros, lo que necesitamos, lo que hace bien. Y nos ha dejado su voluntad manifiesta. Y vamos al principio, vas a ver que vamos a regresar al principio del versículo que leíamos. ¿Cuál es la voluntad manifiesta de Dios? Su Torah. Ahí está. La voluntad manifiesta de Dios es su Torah. Pero no solo eso, nos ha dado su Ruach, su mente. Ruach HaMashiach, decíamos hace rato. La mente de Cristo. Ruach HaKodesh, su santidad manifiesta, para poder caminar en ella y en su Torah. Como dice la canción, una canción que les publiqué hace rato en el grupo, la canción de un buen amigo de Betito, ¿no? Betito Silva. Ponernos de rodillas para poder caminar. Ponerme de rodillas y doblegarme para poderme enderezar.
Porque si no, no hay otra forma. Si no doblegamos nuestra voluntad a la de Dios, no hay forma de poder. Fíjate, les pongo yo aquí, porque su voluntad y la voluntad de nuestro Creador es... ¿Se acuerdan? Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem como su culto racional. Esto era lo que tenía Adán y Eva antes. Entregaban su cuerpo y consagrado todo ello, lo que eran, como un culto racional. ¿Hasta que qué? Hasta que se impuso su razón y su voluntad por encima de la de Adonai. No se amolden este mundo, que de alguna forma eso fue lo que ellos hicieron. Tomaron la cuña del mundo y se hicieron a la forma de la cuña del mundo cuando comieron de ese conocimiento, sino más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de nuestro Creador, de Elohim. Lo bueno, lo agradable, y mi versión dice, y lo íntegro. Amén. Entonces, así como ellos que cayeron necesitaban urgentemente del salvoconducto para ser salvos, y ese salvoconducto ya existía, porque Elohim mismo lo es, nosotros hoy también tenemos ese mismo salvoconducto y manifestemos fidelidad a Él a través de quebrantar nuestra voluntad para ser conforme la suya. Amén. Vamos a parar ahí. Shabbat Shalom. Les mandamos un abrazo fuerte a toda la comunidad de los del camino, a los que están lejos a la distancia. Besos para mi padre, que siempre está pendiente, a mi hermano Héctor, a todos y cada uno de los que están lejos, Lucecita, que siempre está por ahí, el Migue, que tenemos mucho de no saber nada de él. Bueno, mira, es que yo no tengo volteado el móvil y por eso no puedo verlos, pero les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo fuerte y todo el shalom de nuestro Señor para este Shabbat precioso. Les mandamos abrazos.